Bienvenidos, en esta serie de videos abordaremos el tema de integración por el método de Monte Carlo. El método de Monte Carlo es una técnica matemática que permite estimar el valor de integrales definidas en el cual la integral deseada se reescribe como el valor esperado de una variable aleatoria y donde a través de simulación de una muestra de la variable aleatoria con distribución uniforme 0,1 se estima el valor esperado que representa la integral buscada. En particular, si queremos calcular esta integral, la integral de la función g de x en el intervalo 0,1, sabemos que en esta integral la variable x es una variable muda, es decir, yo podría reescribir esa integral como la integral de 0 a 1 de g de y diferencial de y, porque la x, la y son mudas. También podría escribirlo como la integral de 0 a 1 de g de u en du. Esas tres representan la misma integral. Por otra parte, si considero a u una variable aleatoria uniforme en el intervalo 0,1 y quiero calcular la esperanza matemática de la función g de u, sabemos que la esperanza matemática de una función g de u va a ser igual a la integral en el dominio de la variable u, que en este caso, como la variable u es uniforme 0,1, su soporte es el intervalo 0,1 de la función por la función de densidad de la variable u. Su función de densidad sabemos que es 1 porque es la variable uniforme 0,1 e integramos en du, que es precisamente lo que tenemos aquí. Por lo tanto, a esta integral escrita en términos de x, que la puedo ver escrita en términos de u, la puedo ver como el valor esperado de una función g que es función a su vez de una variable aleatoria uniforme 0,1. Es decir, que para calcular esta integral en términos de la variable x, yo puedo calcular esta esperanza matemática, y esta esperanza matemática va a ser igual a la integral buscada. Ahora el problema se convierte en cómo estimo este valor esperado. Para ello consideramos la ley fuerte de los grandes números, que dice que con probabilidad 1, esta esperanza matemática se puede estimar mediante esta operación. ¿En qué consiste esta operación? Consiste en generar una muestra aleatoria de la variable uniforme 0,1, luego calcular el valor de la función g en cada valor de la muestra y posteriormente calcular el promedio de esos valores. Lo que nos dice la ley fuerte de los grandes números es que entre más grande sea el tamaño de la muestra que se genera, mejor será la estimación que se haga de esta esperanza matemática y por lo tanto mejor la estimación de la integral que queremos calcular. En resumen, si yo quiero calcular una integral como esta, lo que tengo que hacer es generar una muestra de variables aleatorias uniforme 0,1, calcular el valor de la función para cada valor de la muestra y luego calcular un promedio del valor de esa función. Y ese ya será el estimador de la integral definida. Para este primer ejercicio, tomado del libro de Introducción a la Simulación de Sheldon Ross, se quiere calcular la integral de 0 a 1 de la función exponencial de la exponencial de x diferencial de x. Esta función la podemos ver como la integral de 0 a 1 de la exponencial de u diferencial de u, porque ya dijimos que la variable x y la variable u son mudas, pero aquí si consideramos que u es uniforme 0,1, entonces esta integral en realidad lo que representa es el valor esperado
de la función exponencial de la variable u, y ya sabemos que esa función la podemos estimar como la sumatoria de i igual con 1 hasta k de esta función evaluada en una muestra, es decir, la exponencial de e a la ui entre k, donde ui, u1, u2 hasta uk, pues son una muestra de la variable uniforme 0, 1. Hemos reescrito la integral de esta función como el valor esperado de esta función, que a su vez se puede estimar mediante esta operación. Vamos a implementar esta operación en R para ver cuál sería el valor aproximado de esta integral. Aquí ya tenemos nuestra consola en R y vamos a empezar con el ejercicio 1. Recordemos que lo que queremos programar es esta estructura de aquí. Partimos de la integral de 0 a 1 del exponencial de e a la x en dx y la reescribimos como una sumatoria de esa función evaluada en una muestra y se calcula el promedio de esos valores. Vamos a hacer una función que dependa únicamente del valor de k, es decir, del tamaño de la muestra, y que nos arroje el valor estimado de esa integral. Entonces, para ello vamos a definir a la función como integral 1 para referirnos a que es el primer ejercicio. Vamos a decir que el único argumento de esa función pues es el tamaño de muestra, que es k. Y primero vamos a generar, como ya lo dijimos, la muestra aleatoria de las variables aleatorias uniforme 0, 1. Vamos a llamarle u a esa muestra, y para generar una muestra del uniforme 0, 1 de tamaño k utilizamos esta función runif. K es el tamaño de muestra, 0,1 para indicar que es una uniforme en el intervalo 0, 1. Después dijimos que teníamos que calcular el valor de la función en la muestra, que es lo que tenemos en esta parte de aquí. La función es la exponencial del exponencial evaluada en la muestra. Entonces, vamos a llamarle a eso g, y es la función exponencial de la exponencial en la muestra. Esta sentencia nos calcula el valor de la función evaluada en toda esta muestra de tamaño k. Y luego dijimos que de eso teníamos que sacar el promedio, es decir, la suma del valor de la función en la muestra dividido entre el tamaño de muestra. Entonces eso sería la suma, escribimos la suma de la función g entre el tamaño de la muestra. Esto sería el promedio. A eso le vamos a llamar I mayúscula. Y esa ya es la estimación de la integral. Vamos a decirle que nos regrese ese valor. Y esta ya sería nuestra función que nos estima esta integral. ¿Cómo llamaríamos a esa función? Pues le decimos integral 1, es como se llama nuestra función. Y le damos como argumento el tamaño de nuestra muestra. Vamos a decirle que queremos un tamaño de 500,000. Ahí tenemos 500,000. Y podemos ejecutar ese valor. Le damos ejecutar. Primero vamos a correr la función y luego le damos correr la instrucción. En la consola vemos que nos da un valor aproximado de 6.31. Si queremos ver cómo evoluciona la estimación de la integral para distintos valores de k, podemos hacerlo mediante la siguiente estructura. Vamos a hacer un for para i de 1 a 7. Vamos a decirle que imprima por renglones un tamaño de muestra de 10 a la i y que imprima el valor de la integral para ese valor, es decir, integral para ese valor de 10 a la i. Entonces, en cada renglón
nos va a escribir el tamaño de muestra, que va a ser 10 elevado a la i, donde i va a variar de 1 a 7, y enseguida nos va a dar el valor estimado de la integral para ese tamaño de muestra. Vamos a ejecutarlo y vamos a observar lo siguiente. Para un tamaño de muestra de 10 nos da una estimación de 5.44, para un tamaño de 100 nos dice 6.70, para un tamaño de muestra de 1000 nos dice 6.31, de 10.000 6.30, de 100.000 6.33, de 1.000.000 6.32, de 10 millones 6.31. Entonces más o menos la integral es aproximadamente 6.3, que es la cifra que coincide a partir de 1000 hasta 10 millones. Y bueno, ese sería el primer ejemplo.